Bien, estamos con Rolando Navarro, presidente de Osinfor. Vamos a conversar sobre este mentado caso de la concesión del vicepresidente de la región Ucayali. Y estamos acá con Rolando para hablar sobre esto. Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Hola Enrique, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Efectivamente, gracias por brindarnos la oportunidad de poder explicar este llamado tema del concesionario Carlos Fernando Henderson, de la concesión forestal Marañón. Entonces, se ha hecho referencia... Recordemos el caso primero. Ok. El año 2013 nosotros, en el marco de nuestras funciones y competencias, ingresamos a supervisar una de sus parcelas de corte anual del plan operativo e identificamos especies y volúmenes que no han sido movilizados de acuerdo al documento que ellos tenían. Entonces, de lo encontrado en campo, se genera un procedimiento administrativo que conduce a sanción y caducidad por haber movilizado más de 198 árboles que no procedían de su concesión forestal. ¿Y él qué es lo que ha respondido? Él presenta diferentes descargos en el marco del debido proceso a defensa. Primero nos presenta un documento del año 2011 en el cual la autoridad, en este caso regional, en el caso de Atalaya, le da la razón que ese volumen de especie debería de movilizar cuando este volumen no procedía de su plan operativo, sí de una zona de la concesión forestal, pero sin embargo ese volumen debería estar movilizado de un debido proceso administrativo que tendría que haber desarrollado la autoridad forestal, pero no lo desarrolló. Entonces ahí solicitamos respecto a este tema, si la autoridad nacional haya desarrollado un proceso administrativo y ellos nos indican que todo ese proceso a partir del 2005, esa resolución jefatura quedó sin efecto, o sea, no se podía devolver madera que se encontraba dentro de la concesión forestal. De acuerdo. Y finalmente, ¿esto en qué va a terminar? Mire, nosotros, bajo el debido proceso, hemos realizado toda la evaluación del caso de todos los actuados y lo que ha conllevado es a un tema de sanción y caducidad. Entonces, él ha movilizado más de 4.250 metros cúbicos de madera. Que no debía mover. Porque hemos entrado acá, pues los árboles estaban parados, algunos no existían, entonces hay volumen que ha movilizado de lo que no corresponde al área autorizada. Entonces, eso conduce claramente a un proceso de sanción y caducidad. Sin embargo, por el debido proceso también, él ha logrado hacer una apelación, que eso va a ser resuelto en segunda instancia administrativa dentro del Tribunal Forestal. Pero también paralelo a eso, él se ha ido a la parte judicial y ha interpuesto una acción de amparo. Que esta acción de amparo ha sido motivada y suspende nuestra medida cautelar. Ahora, es increíble que una autoridad tan importante viole las normas que regulan la conservación de los bosques, ¿no? Y además, en fin, o sea, todavía teniendo una concesión supuestamente formal, ¿no? O sea, ¿qué tan común es esto, que se encuentre que los concesionarios tienen este tipo de prácticas? En realidad, basado en la experiencia de lo que nosotros hemos venido desarrollando desde el 2009 a la fecha, hemos encontrado varias acciones de incumplimiento referente a concesionarios, previos privados, y se ve la recurrencia que hay mucho movimiento de madera en algunos casos, basado a documentos legalizados, ¿no? Y esto, de hecho, va a conducir al proceso de sanción o caducidad. Entonces ahí hemos identificado en algunos de los casos que van entre los 50 o 60% de casos. Y dado eso, nosotros podemos evidenciar pues el nivel de supervisiones que hemos tenido a nivel nacional en el país y luego los procesos sancionados, ¿no? ¿Cuántas concesiones operativas existen ahora en el país? Concesiones forestales, ¿no? De las 520 que se han concesionado entre el periodo 2012 al 2005, podemos decir entre el 25 y 30% que están en actividad. Algunas de ellas nunca entraron en actividad por el mismo modelo que se ha desarrollado en ese momento y en algún momento ya algunos miembros del colectivo forestal lo han indicado, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema desde la etapa inicial, ¿no? ¿Y cuál ha sido el problema? Finalmente, porque si solamente tenemos un 25% de concesiones operativas, eso significa que el mecanismo de otorgar concesiones funciona pues muy mal, ¿no? Porque se le está dando a gente que no tiene las capacidades para operar la concesión o
no se les está permitiendo operar por alguna razón. En realidad son varias condiciones, ¿no? Uno, lo que indicas, ¿no? O sea, es posible que al momento de impulsar el proceso de concesiones forestales, en su momento se impulsó pues para el acceso a los que tal vez no tengan la capacidad económica y operativa para poder ingresar al bosque. Y por eso algunos de ellas nunca entraron en actividad, ¿no? En ningún día en el bosque. Y luego también es el otro tema, las condiciones de financiamiento sobre la operación forestal. Es más fácil conseguir un préstamo agrario que conseguir un préstamo forestal. Claro. Entonces no puedes condicionar tu vuelo forestal para poder intervenir en el bosque. Y ahí hay una suerte de trabas respecto al tema de financiamiento de operaciones forestales, ¿no? Por el nivel de riesgo, de lógico. Ahora, el ministro de Agricultura ha hecho un énfasis muy fuerte en que quieren relanzar las concesiones forestales. ¿Qué es lo que se está haciendo para que no vuelva a ocurrir lo que ocurría en el pasado, que era que se le entregaba a empresas que no tenían la capacidad para manejar las concesiones? Ahí es un sentido común que todos, tanto del Ejecutivo como parte de los gobiernos regionales, estamos trabajando en todo este proceso para poder identificar todas las lecciones aprendidas y poder impulsar un nuevo modelo de concesiones forestales. Y dado las facultades que le otorga el Ministerio de Agricultura, está en ese proceso, ¿no? Entonces, no hay una idea realmente de lo, de lo que se está haciendo. Se ha hecho, diciendo que están evaluando qué hacer. No, se ha hecho toda la evaluación de por qué no ha funcionado todo este proceso. Ya acabo de indicarle por qué en algún momento no ha funcionado. Y luego es valorizar respecto al verdadero potencial forestal que existe dentro del bosque de producción permanente, ¿no? Y esa es parte de una tarea que nosotros, a partir de OSINFOR, lo hemos logrado desarrollar, evaluando cada unidad de manejo forestal dentro del bosque de producción permanente, si el bosque tiene condiciones productivas forestalmente, para luego relanzar una nueva propuesta, dado que en algún momento se ha hecho referencia que algunos bosques que han sido otorgados no son bosques productivos en su mayoría, ¿no? Ahora, no me termina de quedar claro entonces qué es lo que va a cambiar en la política pública para que esta vez las concesiones forestales sí funcionan, especialmente porque yo entiendo que son los gobiernos regionales los encargados hoy en día de entregar las concesiones, y todos sabemos cómo les va a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer y cómo se va a lograr que los gobiernos regionales se alineen en esta política o en una política eficiente de promoción de las concesiones forestales? Algo que nosotros hemos logrado identificar, evidentemente hay una suerte en este proceso de transferencia de funciones y competencias hacia los gobiernos regionales, el tema de intervención hacia la aprobación de información en campo, ¿no? Entonces, ellos indican que tienen deficiencia en el tema de presupuestal para poder entrar a campo y aprobar los planes operativos. Entonces, eso condiciona a que estos planes operativos estén aprobados bajo declaración jurada. Y cuando nosotros ingresamos a campo, encontramos pues que la información es falsa. Entonces, ese es un punto que hay que mejorar en futuro, ¿no? Brindar las condiciones para que la autoridad, en el marco de sus funciones y competencias, tenga la oportunidad de ingresar a campo, evaluar el potencial existente y en función a eso otorgar la aprobación de movilización o aprovechamiento del recurso forestal. Okay. ¿Y qué van a hacer con los gobiernos regionales para que ellos funcionen mejor? Ahí es el tema del no nivel de acompañamiento. No, yo creo que ahí como gobierno nacional, desde el marco de nuestras funciones y competencias, tenemos que generar el nivel de acercamiento basado a este nivel de debilidad que existe, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Uno, apoyándoles a poder impulsar el tema de incremento presupuestal para que puedan tener sus buenos puestos de control. Luego, el tema de tener el presupuesto para hacer la inspección y verificación en campo. Y luego el tema de equipamiento de sus niveles de puestos de control para poder tener un eficiente nivel de control móvil, en todo caso, de producto ya transformado, ¿no? Ya, ahora, parece que el problema iba mucho antes que llegase pues la oportunidad de hacer control y este tipo de cosas. El problema iba también, o venía por el lado de que los gobiernos regionales ya ni siquiera querían dar concesiones forestales, ¿no? Según lo que me comentaba el otro día Eric Fischer, que es el presidente del Comité Forestal de ADEX, desde el 2004 prácticamente no se han dado nuevas concesiones forestales por negativa de los mismos gobiernos regionales. Sí, hay un proceso de implementación de la Ley Forestal 27308 a partir del año 2000, entonces se empieza a otorgar procesos de concesiones forestales a partir del año 2002 hasta el 2005, que se terminó en Loreto,
Desde ahí no se ha vuelto a impulsar el proceso de concesiones forestales por diferentes factores, ¿no? Ajá. Por condiciones sociales, en algún caso por el tema de, digamos, designar cada gobierno regional en este proceso de descentralización cómo ellos enfocan el proceso de otorgamiento, ¿no? Porque hay otro tema. Hoy en día, OSINFOR ingresa a supervisar, genera la caducidad y el gobierno regional, con acompañamiento del gobierno nacional, tiene que hacer un plan de cierre de esa concesión forestal para un nuevo otorgamiento. Es ahí un proceso de desfase que todavía no han logrado conciliar los gobiernos regionales para poder entrar en esa etapa. Ahora, y ahí es generación de capacidades, condiciones económicas, ¿no? Ya, porque llama la atención que esto no haya sucedido en ninguna región, no prácticamente en ninguna región. Es como que algo sucedió, ¿no? A mediados de la década, entre el 2000 y el 2010, que los gobiernos regionales se paralizaron en este tema y dijeron ya no queremos esto nunca más. ¿Qué pasó? No, en realidad no es todos los gobiernos regionales, ¿no? Cada uno de los gobiernos regionales han ido trazando su norte, como el caso de San Martín, digamos. San Martín dijo, no tengo las condiciones para un bosque productivo por las condiciones de inclinación o el tipo de bosque, pero sí puedo orientar al tema de servicios ambientales. Entonces esos bosques de producción permanente están orientados a concesiones de conservación y que lo están impulsando. Igualito viene trabajando hoy en día Loreto. Loreto también ha hecho toda una evaluación del inventario forestal exploratorio en toda esta zona del Putumayo y luego hoy en día está generando el proceso de otorgamiento de concesiones forestales que ya inició, ¿no? Y eso es un poco más o menos a la política del Ministro de Agricultura que ha salido a indicar en algún momento, ¿no? Ok. Uno de los problemas que hay con el impulso de la política forestal es que muchos de los territorios donde se podrían entregar concesiones forestales son territorios hoy en día que coinciden con los lugares donde opera el narcotráfico, la minería ilegal, incluso los remanentes del terrorismo. El otro día, cuando hicimos una mesa redonda sobre el tema, el representante del sector privado lo que decía es, mira, no solamente necesitamos que se den las concesiones forestales, necesitamos también seguridad, necesitamos una serie de condiciones mínimas para poder hacer el negocio. ¿Qué está haciendo el Estado sobre el tema? En realidad ahí son varias cosas, ¿no? Y igual también nosotros pasamos por todas estas condiciones, ¿no? Cuando tenemos que entrar a supervisar, pasamos a supervisar en zonas de presencia de narcotráfico, en algunos casos de cultivos ilícitos, actividades de minería, y se está tratando de hacer el mayor esfuerzo con diferentes actores. Para eso está la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, que estamos tratando de impulsar. Se ha generado un nuevo decreto supremo para actualizar los miembros de la incorporación a esta comisión y con ellos conjuntamente empezar a armar una estrategia de intervención respecto a todos estos flagelos que acabas de indicar, ¿no? Claro. Y ahora, lo que yo siento del lado del sector privado es que básicamente necesitan tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio del Interior. ¿Qué tipo de coordinaciones tienen ustedes con el ministro Urresti para garantizar la seguridad en esta zona? Mira, bien, nosotros hace 2 semanas estuvimos en Pucallpa generando una mesa de diálogo y de conversación, mesa de trabajo. Se identificaron algunos puntos, desde parte del Ministerio del Interior va a fortalecer y activar algunos puestos de control de vigilancia. ¿Cuántos? Tenemos identificado 13 por el momento en la zona de Ucayali. 3. En la zona de Ucayali, puntos estratégicos, porque en realidad tú no necesitas poner puntos dispersos en toda la zona. Pero es una zona, o sea, es una zona enorme, va a estar con 3 puntos policiales. Tú tienes solo un flujo de agua, ¿no? Solo un flujo de conducción de madera, ¿no? Si claro, pero lo que dice el sector privado es no solamente es el problema de la tala ilegal, es el problema que yo me encuentro con narcotraficantes, me encuentro con los remanentes del terrorismo, me encuentro con gente que hace minería ilegal. Entonces, ¿cómo hago yo mi negocio en esas condiciones? Y si tú me dices que esto se va a solucionar poniendo 3 puntos de control... Pues... No, ese es un punto por primer paso dentro de la región de Ucayali, o sea, no estamos hablando a nivel nacional, dónde son los cuellos de botella y los flujos de movimiento de madera, y luego se irá analizando en el marco de la estrategia
de lucha contra la tala ilegal, donde se debe reforzar los puntos y cómo tenemos que ir concordando con los diferentes actores en el sector, ¿no? Porque de hecho acá también viene llamado algunos organismos como de vida también en el proceso y programas de desarrollo alternativo que tienen que intervenir de acuerdo a la focalización de las actividades ilegales informales. Ok, perfecto. Rolando, te agradezco mucho tu presencia en Rumbo Económico. Gracias por Gracias, estar Enrique. con nosotros. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.